sorprendidas por el revuelo que le dieron a una noticia sobre el crecimiento económico que ha tenido Colombia. Una noticia que la dio el presidente Duque en Bruselas, a nivel casi que internacional. Se hizo todo, digamos, todo el escándalo, porque creo que muy pocos países lograron ese punto del 10,8 de crecimiento en economía. Y los televidentes nos escriben y dicen, ¿y eso qué? ¿Eso para nosotros qué significa? La inconformidad de los televidentes, Consuelo, radica en que la cotidianidad, lo que vivimos en el día a día, no se ve. Ese 10,8%. Cada día los productos están más caros, cada día la vivienda es más cara, cada día la salud es más cara, más complicada. Entonces, realmente, ¿en qué incrementó ese 10,8%? ¿Para personas específicas o para los colombianos en general? O para las empresas privadas que negocian a nivel internacional, o no tenemos la cultura económica suficiente para entender qué significado tiene ese gran anuncio que hizo el presidente Duque y cómo se va a ver reflejado en el buen vivir de los colombianos. El presidente Iván Duque, desde el escenario de la Comisión Europea en Bruselas, anunció que el crecimiento económico de Colombia durante el 2021 superó el 10,2%, cifra récord y superior a los pronósticos. Vamos a alcanzar el mayor crecimiento económico en un año en nuestra historia republicana. Pero también significa que Colombia se reactivó con velocidad y que fue una de las economías del mundo que más creció en el año 2021. El gobierno plantea que este crecimiento económico se da gracias a las medidas de reactivación y a las medidas de contención que se dieron durante la pandemia. Esto no es completamente cierto. Y si se da una reactivación, y lo muestran las cifras del DANE, es justamente porque la gente volvió a salir a las calles, actividades principalmente de rebusque. Es necesario decir que el 53%, más de la mitad de los nuevos empleos que se generaron en 2021 se hicieron con trabajadores por cuenta propia, por su propia cuenta. Trabajadores que salieron a la calle a rebuscársela, a actividades muy informales y tuvieron esa reactivación, es gracias a esto. Y también se refleja en que el sector que más crece es el comercio. El comercio explica alrededor de la tercera parte del crecimiento de la economía en 2021. Así que realmente el gobierno tiene muy poco que ver con los resultados del crecimiento económico de ese año. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvimos un año 2020 con un crecimiento negativo. Por lo tanto, el 2021 tiene como contraste un crecimiento positivo muy alto. Pero en realidad, lo único que está es ajustando una situación de mediano plazo, que significa que si comparamos con el 2019, el crecimiento de la economía colombiana no pasa del 2%. Lo cual quiere decir, seguimos siendo un país de crecimiento mediocre, estamos muy lejos de ser un país que crece durante 30 años a tasas del 8 o del 10%. Ese fenómeno solo se le puede decir que lo hicieron Corea del Sur y China. Colombia nunca lo ha hecho, su máxima tasa de crecimiento de promedio de largo plazo es 4, y algunos años excepcionalmente tendremos una tasa como esta que supere el 10%, pero cuando ya se aplique, se estabilice la economía, en el 2023 tendremos una tasa probablemente del 2-3%, que es la que estamos teniendo de largo plazo. Es una tasa mediocre. Solo 4 países en el mundo, ahora con Colombia incluido, crecieron en 2021 por encima del 10% en su economía. Esa es la demostración de que hemos logrado implementar buenas políticas y eso tenemos que verlo como un triunfo de Colombia. Realmente la recuperación es menor que lo que se necesita para que haya reactivación en la economía en estos momentos. Y se da en un contexto social muy delicado, con unas tasas de desempleo todavía muy altas, con niveles de pobreza históricamente altos, y además pues se daba pocos días después de que se informara que una parte importante de la población en Colombia está en inseguridad alimentaria. Falta lo más importante. Y lo más importante es que el mercado de trabajo no se ha recuperado. Todavía hay muchos empleos perdidos. Todavía la gente que está llegando al mercado de trabajo sigue buscándolo en materia de rebusque y como trabajadores por cuenta propia. Eso significa que
la economía puede estar creciendo en algunos sectores, pero para la canasta básica, los ingresos de la población, la capacidad de comprar, los colombianos no la tienen. Y ahí es donde todavía le falta a la economía recuperar el proceso de la pandemia. Iván Duque también resaltó que la economía colombiana está perfilada por los analistas y las instituciones internacionales como una de las que mejor desempeño tendrá en el 2022. Y creo que hizo falta también decir que en buena medida ese crecimiento económico se da es por el consumo de los hogares. Los hogares aumentaron las importaciones, aumentó el rebusque, aumentaron las remesas de los familiares en el extranjero hacia Colombia y todo eso fue lo que provocó que ese crecimiento fuera muy alto. Ahora también provocó otros problemas, como por ejemplo el de la inflación, que es, digamos, un problema macroeconómico que todavía estamos tratando de resolver. Sí, desafortunadamente tenemos una gran falla en el periodismo. Muchos periodistas acostumbran decir que lo que hay que vender son buenas noticias y ocultar las malas noticias o dejarlas a un lado, que porque hay que presentar la buena cara del país. Bueno, la buena cara del país es que venden la mejor noticia, pero se les olvida mostrar dónde está el campo de los perdedores. Y no podemos ser absolutamente injustos con los colombianos, simplemente diciéndoles, todo está bien, somos el país de la alta felicidad.